El título de la enseñanza es así: cuando lo bueno no es de Dios. Sé que para la mente lógica y para nuestra reflexión humana esto pareciera contradictorio, porque tú ves las personas del mundo, las personas que aún no conocen a Dios y su palabra, ellos creen conocer qué es lo bueno. Y ellos dicen, pues si estoy haciendo lo bueno, ya estoy con Dios. Si no robo, si no asesino, si no miento, ya estoy con Dios. Esa es la reflexión de la persona que en las escrituras se le llama natural, que todas las cosas las reflexiona de una manera natural, pero no tiene el Espíritu Santo ni discernimiento espiritual. Cuando cosas buenas no son de Dios, no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Voy a iniciar, si miran un momento las pantallas, con este momento magnífico de las escrituras. Día. Y las aguas del mundo se reunieron, y en medio de ellas emergió tierra firme. Otro día pasó, y la tierra esparció las cosas que crecen. Un grueso manto verde se extendió a través de toda la creación, y las aguas también rebosaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más, vastas multitudes de peces, algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto, el cielo estaba repleto de aves. Y hubo tarde, y hubo mañana, un quinto día. Ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos, todo lo que repta, todo lo que anda y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno, fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su especie, todo parte de un gran conjunto, todo en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, una joya en la palma del Creador. Es el momento del Génesis. Vamos al Génesis. La palabra Génesis viene del griego, que significa comienzo. Cuando leemos el Antiguo Testamento en hebreo, se le llama diferente, se le llama Bereshit, que también significa lo mismo, inicio, comienzo. Capítulo 1, versículo 10. A lo seco Dios llamó tierra, al conjunto de aguas llamó mares. Y Dios consideró que esto era, está en rojo ese término porque es para nuestra enseñanza de hoy. Cuando lo bueno no es voluntad de Dios. Sigamos, versículo 12. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semillas, árboles que dan fruto con semillas, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era, ahí está en rojo. Antes vimos la creación de la tierra y de las aguas. Ahora estamos viendo la creación de la vegetación. Sigamos, versículo 18. Génesis 1:18. Los hizo para gobernar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Está hablando de la creación de los grandes astros, el sol y la luna. Y Dios consideró que esto era bueno. Ahora avancemos, versículo 21. Y creó Dios los grandes animales marinos, todos los seres vivientes que se mueven, que llenan las aguas. También creó todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era muy bien, bueno. Ahora el versículo 31, Génesis 1:31. Dios miró todo lo que había hecho y que consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Ahora Génesis 1:28 dice así: y Dios los bendijo con estas palabras. Está hablando de los seres humanos: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales que se arrastran por el suelo. ¿Por qué es valiosísimo que hoy recordemos la creación para el tema que estamos tratando? Dice la Biblia que todo lo que Dios creó fue gracias, pero además que todo eso bueno gozó de la bendición de Dios.
Todo lo que Él crea y Él hace es bueno, pero además lo bendice. Ahora voy a poner el primer principio de nuestra enseñanza en el inicio del año. Hay actividades y elementos buenos en la vida humana, pero no son la voluntad de Dios. Vamos a empezar a escudriñar las escrituras con esto. Hay actividades y elementos buenos en la vida humana, pero no son la voluntad de Dios. Iglesia, les quiero hacer una pregunta y a todos nuestros amigos invitados de hoy. ¿El árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba plantado en el jardín del Edén era bueno o era malo? Respondámoslo con la Biblia. Volvamos a leer Génesis 1:31. Dice: miró Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. ¿Quién hizo ese árbol? Dios. Por tanto, ese árbol era bueno, lo dicen las escrituras. Todo lo que hizo Dios es bueno. Ahora voy con otra pregunta. ¿Era la voluntad de Dios eso bueno que era el árbol? ¿Era la voluntad de Dios para el hombre que lo comiera? Respondamos con la Biblia. Génesis 2:17. Génesis capítulo 2 versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas sin duda morirás. Había sido creado por Dios y era bueno. El árbol simboliza el libre albedrío, la libertad humana. Dios dijo: estos son mis mandamientos para ti. Y nos dice: esta es mi palabra para ti. Pero te doy el árbol. ¿Qué es el árbol? Libre albedrío, capacidad de decidir. Tú puedes hacer tu definición de lo bueno y lo malo. Esta es la mía, dice Dios. Este es mi camino para ti. Te pongo en una familia, te pongo en una iglesia, te doy un destino. Pero tienes el árbol, te doy este regalo, la oportunidad que tú lo decidas, que será bueno o para ti o no. El ser humano, como todos sabemos, eligió hacer su propia definición, seguir su propio instinto y voluntad, y murió. ¿Esto está en el Nuevo Testamento? ¿O esto es como un mito y una moraleja ahí de la Biblia allá en el Génesis? ¿Será que eso fue una moraleja o es un principio teológico? Es una verdad divina que se va a mantener hasta la eternidad. Es un principio eterno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Era una moraleja de una fábula el Génesis? ¿O será un principio de Dios para hasta la eternidad? Voy a ir al Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. Todo está permitido. Míralo, está entre comillas. Ahora explico por qué las comillas. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Luego, todo está permitido y otra vez usa comillas, pero no todo es constructivo, dice la Nueva Versión Internacional. Yo quiero que veamos otra versión que se llama la Biblia Traducción Lenguaje Actual. Dice: algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera, y otra vez está entre comillas. Dice: claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. El Señor, no solo en el Génesis, sino Dios inspiró. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? Inspiró al apóstol Pablo para escribirla. Le revela esto. No era una moraleja de una fábula el Génesis, sino es una verdad eterna. ¿Qué? Que hay cosas para nosotros que de pronto no son actividades malas, pero no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué las comillas en ese versículo? Porque cuando las escrituras están diciendo ahí en el capítulo 10 de Corintios: todo me es permitido, esas comillas es porque a todo se refiere dentro de los mandamientos de Dios y dentro de su palabra. Porque si alguien dice: como todo es permitido, me embriago. Por eso las comillas. Entre comillas todo, porque está hablando entre todo lo que sea decente, honesto, legal, puro y esté en los mandamientos de Dios. Porque alguien no puede decir: como todo es permitido, voy a asesinar. ¿Cómo así?
irías preso. Y si no te arrepientes, te condenarías. Por eso las comillas. Porque dice todo, pero dentro de la palabra de Dios, de lo decente, de lo justo, de lo puro, de lo correcto. Les pregunto esto: actividades buenas, no ilícitas, no delictivas, no pecaminosas, actividades sanas. Yo me fui a hacer eso, pero resulta mal. Así como le pasó a Adán y Eva. Comieron de un árbol. Ellos no estaban como asesinando, como mintiendo o cometiendo adulterio. Comieron un árbol que Dios mismo creó y resultó mal. ¿Eso es culpa de Dios? ¿Ustedes qué responderían? Cuando cosas buenas resultan mal en nuestras vidas, traen un perjuicio a nosotros, ¿es culpa de Dios? Voy a leerles una porción de este libro. Lo pueden ver en las pantallas. Se llama así: Lo bueno o lo eterno. Y lo escribió este pastor, John Bevere, es un norteamericano. Para quienes tienen el libro, voy a leer la página 127. Escúchenme, por favor. Por curiosidad comencé a ver a los Cowboys en televisión. Comencé viendo un cuarto o 2/3 del partido. Me gustaban ver los Cowboys porque eran emocionantes. ¿Qué son los Cowboys? ¿Un equipo de qué? De fútbol americano. Había otro beneficio al ver los partidos. Es que me daba la oportunidad de discutir inteligentemente con los compañeros de mi oficina en la iglesia. Todo comenzó como algo aparentemente inocente y no perjudicial. Cada domingo después del servicio empecé a correr a la casa y lo primero que hacía era encender el televisor. Incluso antes de quitarme la ropa de la iglesia, a veces me quedaba allí sentado pegado al televisor, aunque tenía una ropa incómoda, tenía traje y tenía corbata. Ni siquiera me levantaba si necesitaba ir al baño. No quería perderme ni una sola jugada. En el descanso iba a mi cuarto y me cambiaba. Y si mi esposa me necesitaba ayuda para algo, olvídalo. Yo le decía: cariño, están jugando los Cowboys. Comíamos en el descanso del partido, o incluso mejor, después del partido, pero nunca mientras ellos estaban jugando. La temporada de fútbol estaba a punto de terminar y los playoffs se acercaban. Era el día del partido crucial. Los Cowboys jugaban con los Eagles de Filadelfia. El ganador del partido iría a los playoffs y el perdedor quedaría eliminado. Yo estaba pegado al televisor, no sentado en el sofá, sino estaba de pie. El partido estaba a punto de terminar, no me podía sentar. El suspenso era emocionante. ¿Es malo ver un partido de fútbol? Iglesia, ¿es malo el fútbol, el deporte? No, voy a seguir. El suspenso era emocionante. De repente y sin aviso previo, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo: ve a orar. Una repentina urgencia me sobrecogió. Ora, ora, ora ya. Era una carga, un sentimiento fuerte y pesado en lo más profundo de mi corazón. Y le dije: Señor, en voz alta le dije: Señor, solo quedan 8 minutos para que se acabe el partido. Oraré cuando se termine. Y la urgencia continuaba en mi corazón. Él me decía: ora. Pasaron unos pocos minutos y aún buscando alivio en mi conciencia, exclamé: Señor, oraré 5 horas después del partido. Solo quedan ya 6 minutos. No quería irme del partido y dije en voz alta: Señor, es más, oraré el resto del día. Incluso me quedaré por la noche si lo deseas. Vi el resto del partido y los Cowboys ganaron. Inmediatamente apagué el televisor, subí directamente a mi oficina, cerré la puerta, me puse de rodillas para orar, pero la urgencia ya no estaba. Desapareció la carga. No tenía ni el más ligero sentimiento, no había nada. Intenté recuperarlo, intenté orar y eran palabras vacías y frías. No tardé mucho en darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo había escogido el partido de los Cowboys antes que a mi Dios. Estaba con mi rostro en el piso y gemía arrepentido.
Tú me necesitaste, Señor, pero decidí ver el partido antes que a ti. Por favor, perdóname. De inmediato oí en mi corazón esta voz: hijo, yo no quiero sacrificio de 5 horas ni de toda la noche. Yo solo quería tu obediencia. Me inundó la tristeza por serle infiel a aquel que había dado su vida por mí. Hay actividades que no son malas, por supuesto, en la vida humana, pero no son la voluntad de Dios. Dios lo estaba llamando a su voluntad, pero él prefirió seguir su corazón. No hacía algo malo, ese pastor no estaba pensando en cosas ilícitas o vulgares, no. Pero le falló al Señor, porque eligió cosas buenas, pero no la voluntad de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1, en el versículo 13 y su versículo 15. Dice así: que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Luego dice el 15: luego cuando el deseo ha concebido, el deseo humano, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. La Biblia nos está asegurando que Dios jamás produce el mal, nunca. Si algo malo sucedió, eso no vino de Dios. Él jamás produce lo malo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, dice así: el Señor me librará de todo ¿qué? Mal, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oye, no solamente que no lo produce Dios el mal, sino que además me libra de él. ¿Cuántos le dan una alabanza a ese Dios bueno? No solo que no lo hace, sino que además me cuida, me aparta. Esto es muy importante para nuestra estructura mental, para los momentos difíciles que atravesaremos este año, pruebas que vas a tener, tentaciones, desilusiones en la vida, y vas a decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Escucha bien esto: de Dios jamás viene lo malo, por el contrario, trata de evitarlo, sino que a veces no lo oímos a Él. Él trata de advertirnos, como a ese pastor en medio del partido de los Cowboys. Él nos advierte, dice, Él me librará de todo mal. Ahora, Génesis 50, versículo 20. Génesis 50, 20 dice: en verdad que ustedes pensaron hacerme ¿qué? Los hermanos mismos y la propia familia querían hacerle mal a José, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Gloria a Dios, qué lindo. No solo que no lo hace, no solo que lo evita, sino que aún cuando inocentemente caemos en ese mal, lo transforma. Segundo principio que comparto hoy: si todo lo bueno es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué necesitamos discernimiento? La Biblia dice que necesitamos discernimiento, que necesitamos nacer de nuevo espiritualmente y tener discernimiento. Pero si ya supiéramos todo lo bueno, ¿para qué necesidad de discernimiento? ¿Para qué nacer de nuevo? Así que les pregunto, ¿alguno ha faltado alguna vez, ya siendo cristiano, ya conociendo la palabra de Dios? ¿Alguno ha faltado al culto alguna vez por una actividad no mala, sino por algo bueno, una actividad familiar? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Creo que todos. Otra pregunta: ¿ustedes recuerdan en las escrituras, allá en el Génesis, qué fue lo primero que Dios santificó? ¿Qué fue lo primero que Dios declaró santo? ¿Los cielos o la tierra? ¿Las plantas o los peces? ¿O al ser humano? ¿Qué fue lo primero que santificó Dios en la Biblia? Yo les voy a ayudar. Vamos al Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Miremoslo. Dice así: al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado toda la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Es la primera vez que la palabra Kadosh del hebreo aparece en las escrituras.
Es la primera vez que Dios declara santo algo. El día de culto para Él, el día de reposar para dedicárselo a Dios. Y nosotros constantemente, por actividades buenas, bueno, no, algunos no constantemente, esporádicamente, por actividades buenas, no respetamos este mandato del Señor, que Él considera este día el más sagrado. Lo primero sagrado en las Escrituras fue un día de descanso con Él y para Él. Vamos al Éxodo capítulo 20. La primera vez que Dios escribe mandamientos en piedra y se los dio a un ser humano. Ahora vamos para el cuarto mandamiento, leámoslo. Éxodo 20, 9 al 10. Trabaja 6 días, es el cuarto mandamiento. Y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, trabajo, no sé, familia, estudio, todo. Pero el séptimo será un día de reposo. ¿Para qué? Para honrar al Señor, tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni hija, ni esclavo, ni esclava, ni animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Qué impresionante. Ahora, si tú ves el Nuevo Testamento, tanto Cristo respetó ese día, nuestro Señor honró ese mandamiento, como luego los discípulos. Estando el apóstol Juan en una prisión, ¿dónde terminó la vida del apóstol Juan? ¿Qué isla? Patmos, muchas gracias. En Patmos terminó exiliado, que habían hecho una prisión los romanos, esa isla, porque la explotaban las canteras, extraían rocas de allí y los ponían en trabajo forzoso. Allá terminó el apóstol Juan. Y cuando recibió la revelación del Apocalipsis, en el día del Señor, dice. O sea que hasta en la prisión el apóstol Juan celebraba culto al Señor cuando era domingo. Otro de los libros, bueno, este año, en lo que ha corrido del año he podido, ay Dios, leer algunos libritos atrasados. Y volví a leerme este porque es un clásico y lo disfruto mucho. Yo creo que me lo he leído unas 3 veces con esta, bellísimo. Se los recomiendo a todos, está en la pantalla. Ahora empecé a estudiar este libro, El progreso del peregrino se llama, de John Bunyan. Lo que ves ahí, James Thomas, es la traducción al español, pero el que lo escribió originalmente en inglés está al lado izquierdo. John Bunyan, un pastor que pasó casi la mitad de su vida en prisión en Bedford, en la ciudad de Bedford. Por predicar el evangelio lo encarcelaron. Y sabes una cosa, tenía un dolor terrible este pastor, porque ¿quién iba a cuidar de su familia? Era una época donde no había tanto trabajo para las mujeres. El trabajo era en el campo con los animales, era trabajo de fuerza. ¿Quién iba a cuidar su familia? Y le nació una hija ciega. Él estaba tan acongojado, y pensando en esto de animar a su familia, fue inspirado a escribir este libro. La página 10. Mira lo que escribió. Es la conversación que él tiene con un personaje que se encontró, el peregrino, el cristiano, se encontró en su camino con un ser llamado el obstinado. Le dijo: ¿qué más tonto todavía? Más te vale hacer caso a lo que te digo y regresar conmigo. ¿Quién sabe a dónde te va a conducir este desequilibrado? Sé sabio y vuelve conmigo. ¿Es verdad o no es verdad que te dicen desequilibrado y tonto? Si este año tú decides hacer la voluntad de nuestro Dios, te pueden llamar así: tonto, manipulado y desequilibrado. Te pueden llamar así. Pero recuerda que seguir la voluntad de Dios, todo lo que Él hace siempre lo bendice. Siempre que tú eliges y yo elijo la voluntad de Dios, después de hacerla, siempre hallaremos una bendición. ¿Cómo es que dice la Escritura? Dichoso el que soporta la prueba, porque recibirá la corona. Siempre después de hacer la voluntad de Dios encontramos una bendición. Si necesitamos discernimiento para escoger la voluntad de Dios o no, leamos Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte.
¿Por qué dice eso que le parece recto? Porque no voy a adulterar, no voy a matar, es que me retiro de la iglesia, es que me salgo del servicio, pero yo no quiero volverme un ladrón o asesino. Le parece recta su decisión. Pero dice la Escritura que su camino, si no es la voluntad de Dios, va a terminar en muerte. Ahora leamos Proverbios 16:25. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. ¿Qué pasó? ¿Es que a Dios se le acabó la inspiración y por eso repite cosas? ¿Dios tartamudea? No. 2 veces lo escribe. ¿Por qué? Hemos aprendido de los maestros, de los sabios teólogos, que cuando algo se repite en las Escrituras es porque es demasiado importante. Es porque es decisivo para nuestra relación con Dios y para nuestro futuro. No sigas lo que te parece recto. Y no sigas solo porque las cosas son buenas, porque no. Métete a orar, date al ayuno y pregúntaselo al Señor. Dile: mi Señor, esta es tu voluntad. Son cosas buenas y no malas, pero son tu voluntad. A mí me parecen buenas, Señor. Pregúntaselo. Es lo que nos dice Dios y por eso lo pone 2 veces. Ahora en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5, versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Adultos en la fe se refiere, no adultos en edad, sino en la fe cristiana, personas que ya han madurado. Dice, es el alimento sólido para ellos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el. La carta a los hebreos no se escribió para gente del mundo. Los hebreos eran judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. Es decir, que estas personas sabían la Biblia desde niños, como tú, asistieron a escuela dominical. Como muchos de los que están sentados aquí han ido a Penieles, pero perdieron el discernimiento. Su Dios es el corazón. Yo siento y no es nada malo, lo voy a hacer. Y el discernimiento, el pedirle al Espíritu Santo, muéstrame, Señor. El ir a hacer mis ayunos y decirle: Señor, mi corazón no es el Dios, así que aunque me sienta muy bien o muy mal, no voy a seguir mi corazón. Dime tú el camino correcto. Dime tú, Señor, qué debo hacer. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, para Él bendecir nuestras vidas y nuestro camino. No seas árbol rebelde, sea árbol plantado por Él. Por último, escaparé de las malas consecuencias porque no cambiaré la voluntad de Dios por cosas buenas. Este es el último principio. Buenas como el partido de los Cowboys, buenas como dormir a la madrugada en lugar de levantarme a orar por mis hijos. Dormir no es malo, el fútbol no es malo, el deporte no es malo, pero si estoy haciendo esas cosas cambiando la voluntad de Dios, van a venir malas consecuencias y Dios quiere evitárnoslas. Leamos Jonás, su capítulo 1, verso 3 y 4 dice: pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje. Mira, no fue polizón, no fue ilegal, no se coló. Dice que él pagó por su pasaje, todo estaba legal. Pagó por su pasaje, tenía visa y pasaporte y todo. Mira, se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así de el Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se encadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Eso está escrito para que tú y yo escapemos de la tormenta. Puede haber una tormenta, pero yo lo hice todo legal. Yo no me estoy yendo en rebeldía. Yo estoy pagó su pasaje, no iba con prostitutas, no iba a licorarse Jonás. Todo estaba legal, todo era bueno, pero no era la voluntad de Dios. ¿Dónde lo quería Dios? En su era acá, en su servicio. Le tenía un llamado Dios a él con los ninivitas. Le tenía un llamado especial. Entonces, al embarcarse en cosas buenas, pero que no eran la voluntad de Dios, tormenta. Dios nos quiere librar de esas malas consecuencias. ¿Cómo? No sigo mi corazón, sigo la voluntad de Dios. Y finalmente el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 3.
dice: me voy a pescar, dijo Simón Pedro, y nos vamos contigo. Y contestaron los demás apóstoles. Una pausa, perdóneme. ¿Pescar es malo? ¿Trabajar para el sustento diario es malo? ¿Proveer para la familia es malo? Pero mira lo que pasó. Se fueron a pescar. Allí se embarcaron, pero esa noche, ¿qué pasó con la provisión de Dios y su bendición? ¿No pescaron? Dios no quiere que pases este año y digas: yo no vi los frutos de las promesas de Dios, eso de los árboles plantados, yo no vi lo sobrenatural, los milagros. Ellos no lo vieron, porque aunque no fueron a una actividad ilícita, aunque no iban a una actividad descaradamente pecaminosa, ellos iban a pescar y proveer para alimentarse a ellos y a sus familias, pero le estaban dando la espalda a un llamado de Dios. Y por eso las cosas no resultaron bien. El versículo 17 y 18 dice ahí de Juan: por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, ¿qué haces pescando? Ve a pescar hombres. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos, otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. El Señor finalmente terminó diciéndole: Pedro, mi voluntad no es que hagas cosas buenas y rehuses el servicio para mí y te dediques al señor moralista que habla del progreso del peregrino y se ve en la película, que se apoya en su buena moral, sino que sigas mi voluntad. Y si seguimos la voluntad de Dios, ustedes saben el resto de la historia de Pedro. Segunda vez que Dios hace la pesca milagrosa, les dijo otra vez: tiren la red a la derecha, mediodía. Y en ese momento se llenó la red otra vez y Pedro se quitó la ropa y se lanzó al agua y dijo: es el Señor. Él comprendió: si yo quiero ver bendición, no solo me dedico a hacer cosas buenas, moralista, no, me dedico a ser cristiano, a obedecer a Dios, a ir tras de las huellas de Jesús, a seguir su voluntad. Concluyo con una porción de este libro, también está en la pantalla. Es del mismo autor del anterior libro, pero se llama Bajo el abrigo, John Bevere. En la página, para los que tienen el libro, la página 20. Me encanta la honestidad de este pastor. Dios lo bendiga por abrir su corazón y ser tan honesto. No es fácil ser tan honesto, sobre todo cuando a uno ha recibido piedras por ser honesto. Cuando uno ha abierto su corazón y las personas han venido y ¡pam! No es fácil. Por eso tiene mi respeto este pastor. Me he leído como 3 o 4 libros de él, porque se expone cuando cuenta esas cosas a que otros lo critiquen demasiado, pero se atreve por edificarnos y consolarnos a los demás, al pueblo de Dios, a la iglesia. Por eso tengo respeto y amor hacia este pastor. Mira lo que dice él: a mediados de los 80 se me ofreció la posición de pastor de jóvenes en una iglesia interdenominacional muy grande. Luego de orar, recibí una confirmación asombrosa de Dios y acepté la posición como la voluntad de Él. Me sentí abrumado porque yo no había tenido experiencia previa ministrando jóvenes, pero me hallé a mí mismo como parte del equipo ministerial, el equipo pastoral de una de las iglesias más grandes y de más rápido crecimiento en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Comencé a devorar libros, manuales sobre ministerios de jóvenes. Uno de los libros había sido escrito por el pastor de jóvenes principal de una iglesia en el estado de Luisiana, que había tenido un programa de juvenil maravilloso. Le pedí a mi secretaria que llamara a ese pastor y le preguntara si yo podía ir por unos días y pasar tiempo con su grupo ministerial. Los líderes me dieron la bienvenida con los brazos abiertos y seleccionaron la fecha para que yo viajara. No podía creer lo que había hallado.
Tenían su propio edificio administrativo solo para el ministerio de jóvenes. Tenían 2 secretarias a tiempo completo y tenían 4 pastores dedicados exclusivamente a ministrar a los jóvenes. Pasé los siguientes días entrando y saliendo de las reuniones con esos 4 pastores de jóvenes. Tenían 1,250 jóvenes en su ministerio solo de secundaria, o sea, de bachillerato. Y estaban creciendo a un ritmo asombroso. Cada uno de los 4 pastores me dijo lo mismo: el éxito de este ministerio se debe a las fiestas. ¿Cómo así que a las fiestas? Ellos tenían cada viernes por la noche más de 100 lugares en toda la ciudad. Una vez que llegaban a esas fiestas, disfrutaban de comida, de fraternidad y amistad, música cristiana contemporánea, y luego un líder asignado y preparado, ya maduro, podía ser un estudiante de secundaria o universitario, comenzaba una discusión con todo el grupo basada en la Biblia, lo que al final los guiaba a la conversión. Como resultado, muchos visitantes de esas fiestas aceptaban a Cristo y luego llegaban a la iglesia. Compartí esta visión emocionado cuando llegué a Orlando, Florida, con el pastor en el estacionamiento de la iglesia un domingo después de culto. Y el pastor me animó diciéndome: muy bien, hermano, siga adelante. Luego de 5 meses el Señor me habló a mi corazón en oración de nuevo y me dijo: escoge 24 jóvenes de los que has estado preparando y comienza una clase de discipulado con ellos. De ellos seleccionarás tus primeros líderes para las fiestas. Y comencé de inmediato a entrenar a esos líderes para las primeras fiestas que realizaríamos. Por los siguientes 2 meses preparé el material para los grupos y las fiestas. Prediqué la visión de las fiestas al grupo de jóvenes los martes por la noche. Todos estaban emocionados. 3 semanas antes del lanzamiento de las primeras fiestas, fui a la reunión semanal de los pastores, donde el equipo pastoral no estaba preparado en absoluto para lo que estaban a punto de escuchar. En la reunión, el pastor principal compartió con nosotros, que éramos 11 pastores, las siguientes palabras devastadoras: señores, el Espíritu Santo me ha mostrado que la dirección de esta iglesia no es tener grupos celulares. Así que quiero que todos ustedes cancelen cualquier célula que tengan en los hogares de los miembros. No pude creer lo que estaba escuchando. Debía haber algún tipo de error o malentendido. Los ojos de incredulidad de mi asistente se encontraron con los míos mientras luchábamos con la confusión. Traté de consolarme con este pensamiento y dije: él no se refiere a los jóvenes, él estaba hablando de los demás pastores. El pastor de los solteros, el pastor de la gente mayor, el pastor de las parejas, todos, pero nunca se trataría de mí. Además, yo había hablado con el pastor principal sobre mi idea hace unos meses atrás en el estacionamiento y él me dijo: adelante. De manera que concluí que en el departamento de jóvenes estaba exento de ese mandato, que yo sí podía hacer las fiestas. No pude esperar más y le dije: perdón, pastor, quiere decir que todos, menos el ministerio de jóvenes, realizarán células, ¿cierto? Él me miró y me dijo: el Espíritu Santo me habló y me dijo que la dirección para esta iglesia es no tener células. Intervine de nuevo y le dije: pastor, ¿recuerda que hace varios meses fui a ese ministerio de jóvenes en el estado de Luisiana? Ellos tienen 1,200 jóvenes en solo secundaria. Los cuatro pastores me dijeron que el éxito son sus células, sus fiestas. El pastor principal me volvió a mirar. El Espíritu Santo me habló y me dijo que la dirección para esta iglesia es no tener células. Hablé de nuevo, aumentando mi intensidad y pensando: es que él no me entiende. Así que razoné: pastor, es difícil hacer que los jóvenes vengan a la iglesia, pero podemos hacer que casi cualquier estudiante de preparatoria o de universidad vaya a una fiesta. Lo cual le expliqué hace algunos meses. Serían realmente células enfocadas para evangelizar a los perdidos. Volvió el pastor a decirme: el Espíritu Santo me dijo que la dirección para esta iglesia es no tener células. Entonces, con más pasión argumenté: pero pastor, podemos llenar nuestro auditorio con 2,500 jóvenes. Yo ya sé que esta es nuestra meta. Podemos ver casi a todos los jóvenes de Orlando, Florida, salvos aquí en nuestra iglesia. Y él repitió las mismas palabras sin cansarse.
Discutí con él aproximadamente 15 minutos. Todos en esa sala sentían que la tensión aumentaba. Por fortuna para mí, las únicas palabras que continuaban saliendo de la boca del pastor fueron las que me había repetido. Finalmente me callé, pero por dentro estaba furioso. ¿Cuántos se sienten identificados hasta este punto en la lectura? Furiosos. No escuché nada más el resto de la reunión. Todo lo que podía pensar es: hemos trabajado en esto por 8 meses. Él sabía que estábamos haciendo eso. Yo se lo dije hace meses. ¿Cómo puede hacerme esto? ¿Cómo puede él detener el vehículo por el que serán salvos tantos jóvenes? Él está deteniendo un mover de Dios. ¿Qué les voy a decir a los jóvenes? ¿Qué pensarán los líderes? Gasté mi dinero y mi tiempo, viajé hasta Luciana. No puedo creer que esto me esté pasando realmente. Mis pensamientos casi no tenían fin, y en todos ellos yo estaba en lo correcto y del lado de Dios, pero el pastor estaba equivocado. Finalmente él llega a su casa, su esposa lo está esperando. Él no puede ni saludarla, sino que le da la noticia: esposa, no te imaginas lo terrible que ha pasado. ¿Qué pasó? Mira lo que me hizo el pastor. Y yo gasté mi dinero, gasté mi tiempo, y mira lo que él hizo.